Muchas gracias por estar viendo este video o escuchando el podcast en algún otro momento. Hoy estoy con José Carlos Márquez. Él es fundador de Quantum Bolivia. Eh, José Carlos, mil gracias por tu tiempo y por estar aquí conversando conmigo. No, gracias a ti, Ale, por la invitación. Un gusto. Y bueno, esperemos que que demos una buena charla para todos, interesante para todos. Sí, espero que sí, espero que sí. Yo creo que especialmente en estos tiempos tú tienes mucho para aportar, más que todo con los cambios que se están dando y varias tendencias que van a cambiar en el mundo. José Carlos, ¿por qué no nos explicas qué es Quantum Bolivia? Claro que sí. Bueno, Quantum Bolivia es la primera empresa fabricante de autos eléctricos y, bueno, autos urbanos. Tenemos la misión de ofrecer movilidad a un precio accesible y sobre todo tenemos como intenciones, digamos, y estamos para que cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces hay muchos factores que hacen parte de Quantum, que hacen que la empresa sea, digamos, el porqué de la empresa, que viene a ser crear fuentes de trabajo también, animar también a la gente a que pueda soñar con una Bolivia diferente. Hay muchos componentes que hacen que son la razón de Quantum y los que nos motivaron para crear una empresa, mm, digamos, poco tradicional o nada tradicional en nuestro medio. Así que bueno, queremos hacer muchas cosas, am, tenemos muchas pretensiones, muchos sueños y bueno, empezamos con unos autitos que parecen de juguete, muy chiquitos, pero que creemos que va a ser la respuesta hacia el futuro de la movilidad urbana eh, que, y muy acelerada en estos días, ¿no? Totalmente. Y te quería comentar cómo ha sido la primera vez que yo había escuchado de Quantum. Y lastimosamente, como en Bolivia creo que siempre pasa, es a través de una mala noticia, ¿no? Y salía en página 7 si no me equivoco, auto hecho en Bolivia no tiene permiso para circular, ¿no? Que creo que Sí, ese sí. era el primero y ahí es donde me enteré de Quantum. Pero me sorprendió de entrada cómo se podían hacer autos en Bolivia, o sea, de todas las industrias que hay y de todas las potenciales en Bolivia. Creo que autos hubiera estado en mi lista, la más abajo, ¿verdad? Pues podemos empezar a Sí. decir software o cualquier otra cosa, pero autos no me lo hubiera imaginado. ¿Por qué escoges esta industria de autos y desde Bolivia? Claro. Bueno, ¿por qué desde Bolivia? Vamos a empezar por ahí. Bueno, primero soy boliviano. Tengo una empresa, ya tenía una empresa acá y me encanta Bolivia, como todos los bolivianos, bueno, muchos de los bolivianos, amo mi país, como muchos de los industriales que tenemos mucha esperanza. Yo creo que para ser industrial en Bolivia tienes tienes que ser muy valiente, tienes que tener muchos huevos, ¿no? Como decimos normalmente. ¿Por qué? Porque te expones a muchas cosas, muchas adversidades, muchas dificultades, competencia desleal, contrabando, etcétera, ¿no? Entonces, es bien difícil ser industrial en Bolivia. eh, pero es un trabajo muy gratificante, ¿no? Hay industrias que lógicamente les va muy bien, que tienen muy buenos números y que tienen un crecimiento grande y la verdad es que cada vez que uno contrata gente, se siente bien. Es algo muy gratificante el contratar gente, ¿no? Ahora, el tema de los autos eléctricos, yo creo que a mí siempre me han gustado los autos, o sea, mm, creo que a muchos hombres nos gustan los autos, pero hay algunos que nos interesan más que a otros, lógicamente, ¿no? Entonces,
lógicamente uno piensa qué auto te gusta, no sé, mi hijito, por ejemplo, es fanático de los autos y me habla, no sé, que la Lamborghini Gallardo, que el Bugatti Veyron, que esto, que el otro, porque son, digamos, como lo más top, lógicamente. Eh, o, y es, digamos, lo que tiene la mayor ingeniería. Lógicamente en Bolivia no podríamos hacer algo así porque no tenemos eh, el equipo de gente, el equipo, la maquinaria, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas hay posibilidades de hacer industria en segmentos no explotados, ¿no? Y algo que no se estaba explotando acá es la micromovilidad eléctrica, ¿no? Urbana. Entonces, nosotros hicimos, en la otra empresa que tenemos, hicimos algunas mini volquetas eléctricas que sirvieron muy bien y que tienen muy buena llegada en el área de minería. Eh, como yo siempre digo, bueno, en tema de minería, el dinero está ahí adentro y lo único que uno tiene que hacer es básicamente perforar. Bueno, suena bien sencillo, ¿no? Otra cosa es hacerlo. Claro. Es perforar y sacar el dinero, ¿no? Y llevarlo a la refinadora, a la concentradora, etcétera. Y ahí te dan ese rato tu plata. Entonces, el dinero está ahí. No tienes que hacer marketing, no tienes que nada. Todo lo que produzcas se va a comprar dependiendo la época en buen o mal precio, digamos, ¿no? Entonces, pero todo se vende en minería. Entonces, los mineros tienen ese problema. Entonces, nosotros habíamos visto, no hemos inventado nada, solamente habíamos copiado un modelo de una mini volqueta y la empezamos a fabricar en Bolivia para economizar y también para experimentar, ¿no? Fabricamos también otras cosas para minería. Entonces, lo que vimos ahí como que funcionaba bien y dijimos, escucha, esto básicamente es como un auto, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos animamos a experimentar con otras cosas? Entonces, importamos otros autos eléctricos, los destripamos, que es lo que se ha hecho siempre para ver tecnologías eh, de otros, que es la ingeniería inversa, benchmarking, hay muchos nombres para, para este tipo de cosas y lo han hecho los japoneses en su momento, lo han hecho los chinos, lo han hecho los coreanos y bueno, vimos de que era muy sencillo, ¿no? Como sospechábamos, es como un Power Wheels en grande y ¿cuál es la ventaja? Que no tienes un montón de sistemas eh, complejos, ¿no? Sistemas, no sé, dirección hidráulica, transmisiones complejas, no sé, radiador, bombas de gasolina, filtros, etcétera, y todo se resume en un motorcito, ¿no? Un motorcito con un controlador y baterías. Entonces dijimos, bueno, veremos proveedores ahora, ¿no? Veremos que algún diseño, veremos proveedores, y ahí nos lanzamos a ver proveedores de diferentes partes del mundo. Y también vimos proveedores locales, lógicamente, que quién podría hacer qué. Y, bueno, un tiempo después hicimos un importante convenio con una empresa que yo ya venía trabajando en otras áreas de la China para que sacar un modelo en forma conjunta, que creo que es la base para nuestro negocio, ¿no? O sea, tener un modelo propio, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma es de que nacimos, nos animamos y hicimos números y dijimos, escucha, puede resultar si vendemos X y podemos hacerlo de esta forma. Entonces, creo que estamos bien en cantidades. No eran cantidades de decir, pucha, vamos a vender 5,000 autos al mes o cantidades realizables para Bolivia, ¿no? Entonces, y nos ha servido un montón para primero lanzar un producto, como decías, la mala noticia
de que no se podía registrar el auto ha sido algo bastante curioso, algo muy sonado también en otros países. Lamentablemente, muchas veces las malas noticias venden y nos ha escrito gente de otros países, nos ha escrito gente de Chile, de España, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de todo lado básicamente por la noticia, digamos, ¿no? De que autos bolivianos, y era así, o sea, realmente no se podía registrar, pese a que un año antes yo ya les había dicho a las instancias correspondientes, vamos a hacer esto. Y me dijeron, no hay problema, digamos, ¿no? Una vez de que ya estén, van a la aduana y se hacen dar un formulario de registro vehicular, ¿no? Y con eso van a la alcaldía y van a poder inscribir. Perfecto. Voy a la aduana y les digo, ¿vamos a poder hacer esto? Sí, sí, así se hace cuando se fabrica una chata, un remolque, etcétera. Entonces, así se puede hacer. Perfecto. Ya. Entonces, fuimos a hacer eso cuando ya tocaba registrar y nos dicen, no, estos autos no han entrado por la aduana, entonces, o sea, han entrado como partes, pero nosotros no podemos dar, yo, pero sí me han dicho. ¿No? Entonces, ahí fue que empezó el tema de todo el, digamos, movimiento que generó esto de críticas, risas, etcétera, para, para no sé, y fue presión pública, lógicamente, ¿no? El que se haga tan rápido. Entonces, tuvimos reuniones con el RUAD, ya habíamos tenido reuniones con el RUAD en La Paz, muy buenas gentes, pero no había básicamente cómo hacerlo. Y al final de cuentas, bueno, la mala noticia nos ayudó también bastante en la difusión. Prueba de eso es que tú te has enterado, mucha gente se ha enterado por eso precisamente. Ahora ya todo está eh, resuelto y esperamos que pronto muchas empresas también, o más empresas, de repente no muchas, pero algunas más, puedan hacer también autos eléctricos, motos, etcétera, que es lo que necesita el planeta, es la nueva tendencia y sobre todo nos va a ayudar un montón de dejar de depender de combustible importado, de autos importados y va a generar empleos, ¿no? Que es lo que a los industriales nos encanta. Claro, interesante anécdota esta que cuentas, porque al leer la noticia, quizás lo primero que había pensado es que habían trabajado como en secreto, entre comillas, X cantidad de tiempo y decían, pum, lanzar, salimos dando patadas con platillos y anunciamos el auto. Y a causa de eso es que había habido un cierto problema con las regulaciones ahí. Pero es sorprendente, a la vez también preocupante, que pese a que tú ya habías avisado ese tema, Sí, sí totalmente. hay así, o sea, estos problemas, ¿no? Que esos, no sé qué piensas tú, pero creo que es un gran problema en Bolivia para emprendedores en general. No sé si es la burocracia o la falta de reglas o la informalidad en estos trámites. No sé qué piensas al respecto. A ver, de nuestro caso, te puedo decir que cuando íbamos a la alcaldía o al RUAT, etcétera, mire, pues, lo que pasa es de que vamos a fabricar autos acá en Bolivia y era así como que, sí, sí, ya, vaya nomás, cuando estén viene, digamos. Y está hablando digamos, y era Ah, bueno. lo mismo con proveedores, digamos. Entonces, eh, no sé, no nos tomaba en serio, digamos, yo creo desde mi percepción, pero bueno, yo me iba tranquilo, dije, no debe ser tan difícil, será un documento que, que no debe ser muy, bueno, es una hoja al final de cuentas y tiene unos cuantos datos, nada del otro mundo, pero el tema es que había un vacío legal que lógicamente no puede decir uno, "Pucha, a partir de ahorita, todos los autos que se fabriquen aquí se registran de esta forma, ¿no? Pero pasa por ahí, ¿no? Y ahora lo que dices respecto a los emprendedores y todo, sí hay un montón de cosas que son de repente para días de discusiones respecto a lo que las autoridades
especialmente dejan de hacer, ¿no? Y son una barrera grande para muchos emprendimientos. Eh, entonces, bueno, es lo que nos ha tocado vivir. No digo que esté bien, no digo que estoy feliz y peor, no digo que no se pueda cambiar. Pero espero que nos demos cuenta de que temas burocráticos, etcétera, pueden ser un paso importante para, para que se desarrollen emprendimientos que pueden haber. Eh, así que, bueno, espero que se den cuenta pronto porque vamos a necesitar ahora más que nunca de imaginación, de ser más prácticos, de muchas cosas para poder salir bien y lo más rápido posible de este gran problema en el que estamos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices. José Carlos, bueno, quería hablar contigo ya hace tiempo y uno de los temas que se hablaba eran el tema de los respiradores, pero bueno, eso ya pasó. Quantum aportó mucho, pero ahora creo que hay otros dos grupos que se hicieron más cargo. Entonces estaba ahí pensando cómo hablar contigo y noté una tendencia bien interesante aquí que está pasando en Canadá. Yo estoy en Toronto, para aquellos que no lo saben, yo estoy en Toronto, Canadá, y algo que hemos notado, yo y mi esposa, saliendo últimamente, es que vemos un montón de gente en las calles, pero ya no en autos, ¿no? Y los buses ni al 50% de la capacidad que antes alguna vez estaban, incluso es 10%, 20%. Pero hay muchas bicicletas, hay muchos scooters, hay muchas bicis eléctricas, motos eléctricas. Incluso nosotros nos hemos comprado un scooter eléctrico, me sacó la mugre a los 2 días, pero esa es otra historia. Pero te quería preguntar, ya que tú estás en esa industria, ¿cómo has notado y tú sabes quizás datos de cómo está cambiando y cuál va a ser el futuro del transporte urbano? Sí, bueno, siempre estamos viendo N fuentes diferentes. Haciendo un paréntesis, te comento que en el tema de los respiradores, ya estamos, bueno, nuestro negocio no son los respiradores. Entonces nosotros habíamos sacado una convocatoria abierta para impulsar, Ujú. para básicamente animar a prepararnos, no solamente con los respiradores, sino con diferentes este, cosas, equipos que se vayan a usar. Ha habido una respuesta excelente de mucha gente muy talentosa que nos escribía y escribía en el grupo, yo hago esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Y hemos hecho durante este tiempo, se han hecho face shields, que era algo sencillo, pero necesario. Un grupo bien interesante ha surgido de ahí, dos grupos en realidad, de gente muy comprometida, eh, um, muchas veces aportando su propio dinero y su tiempo para crear esto. Hemos hecho laringoscopios, por ejemplo, hemos entregado recién unos laringoscopios en una campaña que ha habido, ya habíamos entregado otros laringoscopios, equipos súper sencillos que valen $2,000, que no tienen normal. Un ratito, mi No te perrito preocupes, está sí, acá. sí. Está acá mi perrita. Debe salir en la Tranquilo, tranquilo. universidad. Este, bueno, y resulta que en los laringoscopios, por ejemplo, algo muy interesante, eh, que ahora vamos a hacer 80 más y ahí ya nos quedamos sin cámaras. Eh, hemos hecho unas máscaras de buceo, mira, justo ya me han llegado otras, son estas. Ah, Ahí está ahí está. saludando. Ya. Entonces, abajo, perdón. Entonces, Y eso cumple el rol como del face shield? no, no. Bueno, sí puede ser. Tienes diferentes cosas. Te comento, por ejemplo, esta de la de buceo. Es de snorkel en realidad, pero puedes sumergirte un tanto.
yo tenía de casualidad, y uno de los doctores con los que más charlábamos, colaborábamos, que es el doctor Mauricio Mercado, pucha, no sabes, un tipo tan comprometido, tan buena gente, tan sencillo, muy bien, está a cargo del Salomón Klein. Me dice, pucha, necesitamos esto, me dice, ¿no? Y le digo, y él había visto una página de Italia. Entonces le digo, te cuento que yo tengo eso, le digo, ¿no? ¿De verdad? Sí, le digo, tengo. ¿Y qué quieres hacer? ¿No? Y me dice, mira, se puede hacer esto y esto y esto. Meta, le digo, entonces haremos con el ingeniero que tenemos que te imprima los componentes y te cuento que hizo unos respiradores, o sea, un paso previo a la intubación, que ahorita están utilizando un montón en el Hospital Salomón Klein y que lo están utilizando como respirador eh, y además le ponen unos filtros, algo bien interesante. Y bueno, acá no se vende ese, entonces hemos traído más creo que ya han traído igual otros, pero hemos traído esto para colaborar y poder dotar de eso, ¿no? A los hospitales. Entonces se puede utilizar como para el personal médico, para que se le pone un filtro y hace de que no se contamine y es algo que no es descartable. Y también se puede utilizar para los enfermos para darles aire con cierta presión, que es lo que necesitan, ¿no? Y por un lado le entra el aire a presión con oxígeno, o sea, enriquecido con oxígeno, y por el otro sale los gases, digamos, sin contaminar el ambiente para que sea más seguro. Entonces, se usa de esas dos formas y ha sido algo bien interesante. Luego han habido un montón de desarrollos que ha hecho un montón de gente, hoy en día siguen haciendo. Entonces, la verdad es que súper contento con la respuesta que ha habido de la gente y es ese espíritu de lucha que tenemos, que te vuelve creativo, te vuelve solidario y ahora nos tiene que volver más fuertes para salir de este gran problema, ¿no? Como les decía hace un rato, es importante que nos volvamos creativos, que nos volvamos solidarios, eh, más aún de lo que ya somos, para que juntos podamos resolver todo esto, ¿no? Hay noticias todos los días de gente empresas que están cerrando y no van a volver a abrir. A mí me ha sorprendido ayer o anteayer, creo que he leído una empresa ícono de Cochabamba que es Vidriolux, que es parte era parte del grupo Vitro, que luego fue comprada por IO, perdón, que es un monstruo, la empresa más grande del mundo es OI, uno de los dos, ¿no? Siempre me confundo. Es el grupo de envases de vidrio más grande del mundo y está cerrando y está despidiendo más de 200 personas en Cochabamba. Y es una empresa que exportaba, entonces lógicamente se va a volver solamente una importadora porque se van a seguir demandando esos productos, pero han despedido más de 200 personas, entonces, y son personas, es una empresa muy tradicional de muchos años que va a dejar un gran vacío. Hay otras de otros tamaños igual que están cerrando y me pongo a pensar a todos esos empleados que tenían sus créditos, lógicamente con su familia, etcétera. Nos van a dejar huecos importantes que tenemos que ser capaces de poder llenarlos con alguna forma. Entonces, creo ahora, volviendo a tu pregunta del tema de la movilidad, es de que es una oportunidad que se abre no solamente en Bolivia, sino en el mundo, como tú dices, tú estás en Toronto, hay noticias de todo el mundo, en realidad, de que la electromovilidad y micromovilidad, ya sea desde monopatines, bicicletas especialmente, motocicletas y autos ultracompactos, están tomando las calles, pero a ritmos enormes, eh, no solamente por el tema bueno, de la necesidad, o principalmente impulsados por la pandemia, digamos, pero sobre todo porque
por ecología y por economía, ¿no? Entonces, acá en Bolivia nos podemos comprar una moto más barata de la que nosotros en Quantum vendemos, de una moto a gasolina, $200 de repente más barata, pero la vida útil de la moto eléctrica es mucho mayor y el costo, estamos hablando de un boliviano para andar 50 kilómetros. Entonces, cuando la gente se empiece a dar cuenta del ahorro que pueden tener, de la eficiencia que pueden lograr, entonces esto va a explotar. O sea, y ya está explotando en otros lados. Comentabas de que no hay, ahorita quieres comprar bicicletas, están en Estados Unidos o en Canadá, están todas agotadas. Está muy difícil, hay una fila enorme de, de, de para comprar en los fabricantes mundiales. Y es ahí, o sea, Bolivia ya ha tenido fábricas de bicicleta hace tiempo. Había ¿Mm? una fábrica acá en Cochabamba. No sé si en otras ciudades también, pero no es una ciencia, o sea, hacemos cosas mucho más complejas que esa. Lo que necesitamos son políticas que nos ayuden a, digamos, hacer esto posible, ¿no? Por ejemplo, temas sencillos, o sea, trámites de sustancias controladas para el tema de baterías, para el tema de pinturas, que van encareciendo el, el, el o sea, la producción, porque todas las empresas tienen gestores, ¿no? O sea, tenemos, dependiendo del tamaño de la empresa, tenemos por lo menos una persona o dos personas, y hay empresas que lógicamente mucho más, que solamente hace trámites burocráticos estúpidos y se come la mañana haciendo una fila. Sí, no sé qué has hecho. Ah, he ido a la caja toda la mañana. ¿Me entiendes? O sea, he ido a sustancias controladas 5 veces, 8 veces, etcétera. O sea, te comento de esas personas que están y para un papel. Y luego les dicen, ah, no, falta tal cosa, falta tal otra. Y es un lío. Entonces, tienes que tener una persona, por lo menos en cada empresa, que haga trámites. Cuando esa persona, en vez de pagarle a una persona para que haga trámites, podrías pagarle a una persona que haga producción. Entonces, eh, hay empresas de 20 personas, por ejemplo, que tienen un gestor, ¿ya? ¿Te das cuenta que cuánto representa eso de su planilla? 5% de repente, ¿no? Entonces tienes el 5% de la planilla haciendo cola, sacando fotocopias, ¿no? Entonces, eso nos atrasa mucho, nos quita competitividad desde todo punto de vista. Y claro, uno puede decir, "Ah, pero es una persona, es un sueldo, digamos", pero ¿cuántas personas eh, son realmente en esa empresa? ¿Entiendes? A todos nos vendría que en vez de hacer una persona que haga gestiones, esté produciendo o esté vendiendo o esté haciendo cosas, no sé. O de último, no esté en la empresa, ¿entiendes? Si no se necesita, pero necesitamos ser más productivos. Entonces, desde todo punto de vista, eso al de las pinturas lo van a encarecer. Al del acero, al que te vende los tubos, etcétera, lo van a encarecer. Entonces, todo nuestro aparato burocrático hace que seamos mucho menos competitivos. Y en lo de sustancias controladas es solamente uno de los tantos ejemplos que podemos elegir de donde la burocracia esté presente que nos perjudican al final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que el tema de movilidad eléctrica puede ser, definitivamente ya es un boom y tenemos que aprovechar de meternos eh, lo más posible, no solamente, como te digo, me gustaría que hayan Quantum, me gustaría que hayan muchas empresas más bolivianas que, que puedan producir o ser parte de la cadena productiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos productores, empresas o proveedores bolivianos, como por ejemplo Pitla, ¿no? Una empresa que en su momento era muy grande y ha sido muy golpeada por todo el contrabando que hay de la China de vidrios y que podría ser un proveedor importante
para otras empresas. Bitcla, por ejemplo, ha exportado mucho tiempo a fábricas del Brasil de primera calidad y podría ser también un proveedor de otras empresas. Entonces es triste que por, por no poder ser competitivos tengamos que recurrir a, otro tipo de proveedores que no generan más o sea, que no generan empleos, ¿no? Bueno, primero quiero hablar lo de los respiradores. Me parece genial lo que nos has contado y qué bueno resaltar esto que dices del open source, ¿no? De que un montón de personas van y colaboran sin necesariamente estar buscando un rédito o algo así, que, que en este momento del open source, sin open source no existiría Facebook, no existiría Instagram, que sin todo el software grande está usando algún tipo de open source. Qué bueno verlo traspasado al área de medicina, ¿no? Entonces eso me encanta que ustedes hayan tenido, creo, además la iniciativa inicial y ahora ya tantas buenas opciones ahí y productos que sí son funcionales, ¿no? Estaba hablando con Antonio Riveros hace unas semanas y ellos nos están mostrando y hay varios grupos, ¿no? El grupo Mambú y bueno, felicitarte a ti por todo eso y también agradecerte de parte de muchas personas que están ayudando, ¿no? El otro tema que quería tocar, me parece súper interesante, esas cosas que uno no considera, ¿no? Al hablar de una economía de país y al hablar de competitividad país. Claro, es verdad, una persona quizás no es mucho, ¿no? Pero si multiplicas eso por toda la fuerza laboral que todas las empresas necesitan esa persona, o dos personas, o tres personas, o el 5% de su staff para hacer solo burocracia, estás realmente perdiendo 5% de tu productividad exclusivamente en inventos tuyos, ¿no? O en falencias tuyas que tú has creado como ente regulador del Estado, ¿no? Entonces, y haciendo el caso, si hay una empresa parecida a Quantum en Argentina, pero que no tenga esas burocracias, entonces claramente va a ser más competitivo para afuera, ¿no? Entonces, eso que mencionas es súper importante. Ah, ¿Ustedes Totalmente. han pensado abrir al futuro, a exportar quizás, a ir a más lugares? ¿O ustedes creen que el mercado de Bolivia es suficiente para ustedes? ¿O cómo están viendo ese tema hacia afuera quizás? Sí, bueno, hemos recibido bastantes solicitudes de- de diferentes países, ¿no? De Colombia, Ecuador, México, de todo lado. Eh, bueno, hubo un video que era una especie de fake news en México que nos llenó, pero así terriblemente como anécdota, lo ponemos al libro de las anécdotas porque es un video, lo pueden buscar, se llama Quesadilla de Verdades y si ponen por qué Estados Unidos tumbó a Evo Morales, ¿ya? Y es un youtuber que tiene muchísimos seguidores y tenía el video, uno de los videos tenía 1 millón y algo de vistas y comentarios, pero de todo lado y eso dio pie a uno de México, perdón, de Argentina y otro de España, entonces nos tuvimos que hacer como una especie de aclaración en la que se decía que, bueno, que Evo Morales había impulsado el tema de los autos eléctricos y que era como un secreto nuestra tecnología, así como un tema medio conspirativo muy chistoso. Y resulta bueno, lógicamente eran fake news, pero fue otra noticia que nos hizo que nos contactaran de todo lado, de Europa, etcétera, interesados en representar, en comprar. La verdad es que no tenemos una tecnología que pueda decirte hemos desarrollado nosotros y es lo último y nadie más podría hacerlo, etcétera. No, hemos hecho, hemos buscado componentes que hay en el mercado, otros sí los fabrican para nosotros, digamos, pero nada mega extraordinario que pueda hacer que esto no se pueda replicar en otros países. Lamentablemente, bueno, somos un país mediterráneo, mm, nos cuesta bastante más, tenemos aranceles altos, básicamente no tenemos muy pocos convenios
de libre comercio con otros países. Entonces, todo lo que nos llega aquí, o si quieres hacer la figura de maquila, etcétera, es muy, muy problemático. O sea, nosotros habíamos considerado en algún momento hacer, digamos, una planta en el Alto o en Patacamaya, que viene a ser lo más cerca a Chile para traer cosas. Pero no, si, no dejas de ser, primero, Mediterráneo, no dejas de ser un país que no es, tiene una mano de obra alta, por más de que nosotros antes, lógicamente, éramos muy baratos, ¿no? Prueba de ello es que vos salías no sé, te ibas a la frontera con el Perú y hay un Gullo y ya todo te parecía más caro, digamos, ¿no? Y todos los países alrededor nuestro eran más caros de acuerdo a nuestra capacidad adquisitiva, digamos, unos años atrás, pero nos hemos encarecido un montón ahora. Tengo un montón de constantemente monitoreo cómo van los salarios básicos en otros países y hay países más competitivos que nosotros, México, Colombia, eh, especialmente, digamos, en Latinoamérica, eh, ahora mismo Argentina, que tienen mano de obra más barata, ¿no? Y tienen mayores facilidades logísticas, mayor tradición en el área de automotiva, digamos. Y, y bueno, exportar no solamente es traer, sino también volver a sacar. Entonces, ahí es cuando más todavía se te complica el panorama al no tener un puerto o solamente tener que llevar a puerto, por decirte, 7 u 8 autos en uno solo. Entonces, es bastante difícil exportar. Entonces, estamos viendo otra figura, estamos bueno, ya tenemos algo bastante avanzado con una empresa de Perú como inversor para abrir una planta allá. Y no vamos a cerrar la de Bolivia, lógicamente, pero vamos a hacer, o la intención es hacer una planta allá, entonces esperamos ser retrasado un poquito esto y también habíamos visto de algo por Paraguay, pero está ahí en veremos. Estuvimos en febrero también en México y hay la intención de hacer algo por allá. México es un país tan grande, con tanta tradición automotiva, etcétera. Y, por ejemplo, hay datos muy curiosos por los cuales nos dirían que nuestro auto sería ideal para una ciudad como Ciudad de México, por ejemplo. Datos, pero así que dices, no, no puede ser, pero los invito a que los busquen. La velocidad promedio en Ciudad de México es de 13 kilómetros por hora. Imagínate. Es 13. una ineficiencia total de los Claro, autos. sí, exactamente. Entonces, tienes el costo altísimo, tienes una ciudad muy contaminada a causa de que los motores están prendidos, cuando con motor eléctrico va a estar apagado. Tienes, digamos, los tramos que llegan a andar realmente son cortos en un periodo largo de tiempo. Inclusive se puede utilizar paneles solares para aumentar la autonomía o simplemente meterle más baterías si es que tuvieras que hacer. Pero hay, como ellos dicen, trancones que puede estar 45 minutos para 2 cuadras, ¿no? Entonces, es una ciudad ideal para un auto como Quantum, que realmente vas a economizar mucho y no vas a contaminar. Un dato curioso, por ejemplo, en Ciudad de México, los cambios de aceite, que, bueno, en Bolivia los cambios de aceite los hacemos a los 3.000, 4.000 kilómetros en un auto. Si pones, no sé, un aceite full sintético, vas a hacer el cambio de aceite a unos 6.000 kilómetros, aunque en otros países lo hacen a 10.000 kilómetros, porque no es tanto el tema de qué distancia recorres, sino cuántas veces los pistones suben y bajan dentro del cilindro, lo que hace el desgaste. Entonces, en realidad esa es la medida para todos los que
tienen tráfico pesado, por ejemplo, y tienen que hacer el cambio no cuando dice atrás del aceite, tienen que hacerlo antes porque en realidad están matando su motor, ¿no? No es lo mismo un kilómetro en Estados Unidos que un kilómetro, hablando de eso, ¿no? En en Bolivia la velocidad, estamos hablando de cerca de 30 y algo kilómetros por hora, dependiendo de la ciudad. Es un tráfico muy lento, mientras que Estados Unidos tiene algo más de 60 kilómetros por hora. Entonces, los cambios de aceite allá pueden hacerlos a los 10.000 kilómetros. En Ciudad de México, los cambios de aceite con aceite full sintético se hacen cada 1.000 kilómetros, justamente Wow. por ese detalle. Entonces, y lógicamente un auto de 100.000 kilómetros ya está destrozado, ¿no? Porque, como te decía, ¿cuántas veces va a subir y bajar el pistón dentro del cilindro? Entonces, ¿por qué? Porque ha estado haciendo rutas o recorridos a 13, 20, 25 kilómetros por hora. Entonces, lógicamente, el desgaste es mucho mayor. Entonces, ellos veían que era muy conveniente para Ciudad de México un auto como Quantum. Claro, no, y en realidad aquí hasta en Canadá yo vería un gran potencial. Es más, si es que hubiera Quantum acá, creo que ya lo hubiéramos comprado. Am, pero eso que me cuentas es impresionante porque es un montón de ineficiencia. Un auto que te podría haber llevado, qué sé yo, digamos, pongámosle un número de 100.000 kilómetros y ahí recién estar como caducado, por ponerle un nombre, en México te va a durar 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, toda esa diferencia es una ineficiencia total a través de lo que mencionas, ¿no? De las trancaderas, los trancones, y bueno, y eso es una ineficiencia en la economía total y e- es contaminación extra que no ha Innecesaria. tenido, exacto, exacto, innecesaria es la palabra. Innecesaria, totalmente innecesaria. Sí, y eso es lo preocupante, ¿no? O sea, bueno, para el caso de Bolivia, Cochabamba, por ejemplo, es una ciudad tan contaminada. Se estima de que el 95% de la contaminación de Cochabamba viene por el parque automotor, ¿no? Para empezar, es viejo. Luego no tenemos, por las condiciones geográficas, no tenemos buenos vientos. Y, y, bueno, eso hace que vivamos en una nube de que la gente en la cuarentena decía, pucha, qué hermoso, sacaban miles de fotos. Ujú. Y ahora que pasó la cuarentena, bueno, hace unos días y volvió de nuevo, era la nube asquerosa ahí. Triste, digamos, ¿no? Triste. Y Bolivia tiene el problema serio que no tenemos la cantidad necesaria de petróleo como o bueno, si tenemos, no abastecemos, entonces tenemos que importar combustibles y los subvencionamos, ¿no? Entonces, el 2018, por ejemplo, Bolivia había gastado 1.700 millones de bolivianos en, en, en subvención de combustibles, ¿no? Y si te das cuenta, algo que nos hacían dar cuenta, que veíamos en el BID, era que esos 1.700 millones de bolivianos no se van proporcionalmente a cada boliviano, digamos. No es que a X se le va a ir tanto y a tal otro le va a ir un monto definitivo, sino hay gente que lógicamente tiene un auto más grande, hace distancias más largas, está con aire acondicionado, etcétera. Vamos a poner no, medio socialistas, los ricos, digamos, ¿ya? Y ellos, los ricos, bueno, no tienen la necesidad, digamos, de, de cambiar su auto a gas, que ahorita voy a hablar del tema del gas también. Y los pobres van en un micro de 25, 30 personas. Entonces, la proporción que utilizan eh, esa subvención a uno le llega a una persona, pero al micrero le llegan para 20 personas, digamos, ¿no? Entonces, no es una subvención equitativa, ¿no? Y es un problema, porque al final de cuentas, esos 1.700 millones de bolivianos, podríamos hacer
muchas más canchitas de fútbol. No, mentira. No, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Eso también no sé, quizás es como efectos secundarios de las políticas públicas, ¿no? Ok, haces eso con la idea de algo bueno, ¿no? Quieres hacer que la gente se transporte de forma más barata. Pero un efecto secundario es, bueno, la gente se empieza a comprar más vagonetas porque ahora le alcanza para poder comprar esa gasolina que de otra forma no podría, ¿no? Si no estuviera subvencionado. claro, bueno, lo justo sería que no haya subvención o que si haya subvención sea para que llegue al grueso de la población, ¿no? Exacto. Entonces, el que ya quería comprar, bueno, el que quiere tener una vagoneta de 5,000, 6,000 de cilindrada y quiere darse ese gusto, entre comillas, no sé, o puede hacerlo, bueno, que lo haga y pague lo que tiene que pagar, ¿no? Ujú, exacto. Lamentablemente que yo estaría, en todo caso, si fuera en favor de una subvención, que una subvención para quienes, no sé, transporte público, para o sea, que beneficie a la mayoría, ¿no? Y el que realmente tiene posibilidades, bueno, que compre a lo que tiene que comprar, ¿no? Sin entrar al tema del socialismo, porque no, no, no es un tema de socialismo, sino es un No, no tema lo es. de, de que nos cuesta a todos. Entonces, al final de cuentas, o para transporte, digamos, de mercaderías, etcétera, para eso sí, digamos, se había planteado, pero se quedó ahí y lógicamente siempre van a haber sectores que dicen que no. Y bueno, y por el otro lado el tema del gas, ¿no? O sea, decimos, pucha, el gas, pero si tenemos gas, perfecto, tenemos gas, recontra subvencionado, ¿no? Es recontra subvencionado. Y bueno, pero es nuestro al final de cuentas, ¿no? Sí, pero el costo de oportunidad de no exportar ese gas también nos cuesta a todos, ¿no es cierto? O sea, si yo en vez de gastar en mi vagoneta, camioneta, etcétera, no sé, lo pongo a precio internacional y de hecho que ya es barato, digamos, el gas, pero tenemos estamos subvencionando el gas y eso ya, y no es que ya no nos cuesta, sino es el costo de la oportunidad de vender ese gas. Hemos incumplido muchos contratos eh, y hemos tenido multas que nos han perdonado, etcétera, y hubiéramos podido vender ese gas o podríamos vender ese gas y ha habido un mal manejo de reservas, digamos que es otro tema que, bueno, ahorita lo que decían gente experta en el tema que posiblemente Bolivia a partir del 2025 tenga que importar gas. O sea, y que hace unos años atrás nos creíamos los dueños del mundo y los dueños de todo el gas y habían cifras fantásticas que salían, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es la ventaja de Bolivia? Una de las cuantas ventajas que tiene Bolivia es que tiene una orografía muy interesante para generar electricidad a partir de electricidad limpia, ¿no? O sea, no es lo mismo generar electricidad o, digamos, la contaminación o el efecto que tiene la electricidad, la generación de electricidad, por decir, en Polonia, que está o en la India misma, que está en base a carbón, que, no sé, plantas solares o hidroeléctricas, etcétera. En Bolivia fácilmente podríamos eh, cambiar toda nuestra matriz energética eléctrica, ¿no? A energía limpia. Entonces, eso es algo que podemos explotar. Entonces, y bueno, sumado al litio, etcétera, tenemos buenas posibilidades de movilidad eléctrica, en definitiva. Es bueno saber eso. La cosa es que se empieza a aprovechar, ¿no? Y como tú dices, tener este tipo de políticas impuestas de subvención de gas, de subvención de gasolina, eh, lo único que hace es retrasar el cambio que eventualmente va a llegar, yo creo, en todo el mundo, no sé qué opinas tú. Pero si mientras puedas tener tu auto y tener tu gasolina barata un año más o 2 años más, pues lo vas a tomar esa opción en vez de cambiar ya a uno eléctrico y empezar a ahorrar ahora, digamos.
¿no? Si es que mañana te empezaran a cobrar el full precio de lo que deberías estar pagando de gasolina, por ejemplo. Totalmente. Y hablando de eso, en tu experiencia, ¿cuál es el principal pero? Me imagino que hay muchos. ¿Cuál es el principal pero cuando al comprar un auto eléctrico? Específicamente los de Quantum. O sea, ¿qué es lo que primero te preguntan? ¿O qué es lo que los detiene a hacer esa transacción y decir, ok, me voy por este auto? Bueno, la gente, hay eh, no me acuerdo ahorita el término en inglés, pero era así como que range fever, una cosa así. O sea, la gente le gusta, mucha gente se pone a pensar el tema de la autonomía, ¿ya? La velocidad no, o sea, sí mucha gente dice, no, que es muy lento, etcétera. Pero vamos a ser sinceros, no es un auto para hacer Claro. viajes interdepartamentales, ni siquiera interprovinciales, aunque algunos sí lo han hecho, pero no es un auto para eso, ¿no? Entonces, es lento, sí, pero no es para carreteras, es un auto para usarlo para ir al trabajo. Puede ser el segundo o tercer auto de una familia, el auto, por ejemplo, yo tenía un auto y mi esposa otro, ¿no? Entonces yo iba todo el día al trabajo y mi auto estaba ahí soleándose, asoleándose, pagando seguro en vano y depreciándose, ¿no? Entonces puedes tener un auto mucho más económico y para salir con tu familia el fin de semana puedes usar el auto familiar. Digamos. Entonces el segundo o tercer auto de una familia. Yo creo que el pero con el que hemos tropezado más eh, es el de la autonomía, ¿no? Pero la gente luego se da cuenta que es como tu celular, ¿no? Antes teníamos celulares, un celular Nokia, llegabas y lo cargabas así, ya está en la última rayita y creo que lo voy a cargar la próxima semana, ¿sí, no? Entonces, ahora no, o sea, sabemos que tenemos que cargar todos los días nuestro celular y sabemos de que hacemos mucho video y demás cosas, de repente se nos acabe, entonces es acostumbrarse netamente, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que, digamos, salgo en un Quantum he hecho muchas vueltas en el día y luego tenía que hacer algo, entonces, pucha, ¿será que me va a dar la autonomía, digamos, porque estoy así? Total. Una vez me pasó eso, ¿no? Que tenía que ir lejos y bueno, taxi, voy, vuelvo y listo, lo dejé parqueado ahí. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura de carga todavía, ¿no? Pero si hubiera una infraestructura de carga, tranquilamente podría dejarlo cargando en los lugares a los que voy. Claro. Ujú. Yo creo que se va a llegar a eso, ¿no? O sea, se tiene que llegar a eso y se va a llegar a eso muy pronto porque no se necesita para los Quantum especialmente, no necesitas una infraestructura compleja de carga, necesitas básicamente un enchufe y si va a estar afuera el enchufe por seguridad, porque mucha gente tiene un enchufe normal en su patio y nunca ha muerto, pero por seguridad, por ese caso, un enchufe con un cierto tipo de aislación y listo. O sea, no necesitamos electricidad trifásica, nada. Quantum no tiene fast charge, nada. Podría tener, pero no tiene. O sea, porque es un auto que demanda muy poca electricidad. Entonces, respondiendo nuevamente, es el tema de la autonomía, que es algo muy fácil de subsanar. Ahorita, rápido, ¿cuál es la autonomía de un auto Quantum? 50 kilómetros sin ningún problema. Dura más, pero nosotros, o sea, lo garantizamos y recomendamos de que se use eso porque ya, no, yo utilizaba un Quantum, más kilómetros y demás cosas. Sí, efectivamente dura más, pero lo que no queremos es de que le den este límite y luego digan, pucha, Claro. se me he quedado, digamos, ¿no? Entonces, 50 kilómetros es lo recomendable. Lógicamente, si has estado en una tremenda subida, no esperes que te dure los 50 kilómetros, lógicamente va a durar menos. ¿Por qué? Porque la energía se da de acuerdo al esfuerzo que necesita el motor. Buenísimo. Ahí leyendo comentarios, Diego Suárez dice felicidades, orgullo Saludos, boliviano. Diego. Rodrigo Azcárraga también, conocido Oh, también mío, Rodrigo, dice buen amigo. felicidades.
Y también dice un comentario, deberían poner estaciones de carga en supermercados y demás, como en otros países. Y claro, eso ayudaría muchísimo a empresas como la tuya, ¿no? Sí, sí, a todos en general, ¿no? Las estaciones de carga se han quedado medias, ¿no? Pero por el tema de la pandemia van a ser algo importante pronto. Tuvimos una charla casual con Ivo Kulgis en Santa Cruz y nos dije, yo quiero poner estaciones de carga en todos mis supermercados, ¿no? En todos los hipermaxis. Y le digo, bueno, sí, pero resulta que yo pensé que lo estaba queriendo hacer como para vender, ¿no? Y no se puede vender electricidad, digamos, es una falta de normativa igual que hay en Bolivia, no puedes vender electricidad. Así le dices a una persona, en realidad, enchufa tu teléfono y te voy a cobrar 50 centavos, es ilegal, hasta eso. Ah, O sea, no no sabía. hay una figura legal para eso. Lógicamente podrías decir, el parqueo con cargador cuesta, no sé, 5 pesos la hora, algo así. Es válido y no estás vendiendo electricidad, pero y ahí solamente no tendrías que decir cuánto tiempo has enchufado, etcétera, ¿no? Claro. Pero él nos dijo, no quiero vender electricidad de los supermercados, quiero que los usuarios vayan y mientras estén comprando, estén cargando. Entonces, ¿cuánto es el consumo? Y le digo, bueno, en una casa, en una hora, que será lo máximo que tarda una persona en hacer compras, va a gastar menos de 30, 40 centavos en una carga, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, le das una facilidad que te va a costar 30, 40 centavos, pero adentro está consumiendo muchísimo más. Y si está más tiempo, con seguridad que te va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, es que se den cuenta los empresarios, y él Claro. dijo eso, ¿no? O sea, yo quiero poner gratis porque sé que mientras están cargando, adentro van a estar consumiendo y es algo positivo para todos. Claro, claro, totalmente. No, yo no puedo esperar el momento en el que esa se vuelva la norma, ¿no? De ver autos eléctricos por todo lado, ver a bicicletas eléctricas, porque creo que es una cosa de economías de escala, ¿no? Cuando llega a un punto, más gente va a querer, porque creo que un pero grande, digamos, para bicicletas o en general aquí lo que he notado y personalmente he sentido es el tema del miedo, digamos, ¿no? Hay tanto auto ahí, te preocupa tu seguridad misma porque estás en un auto más chiquito, porque estás en un scooter, estás en algo eléctrico y te preocupa. Pero si ya hay suficiente masa de personas y ya no hay tanto auto, entonces ahí es más fácil y va creciendo y eventualmente todo se cambia así. Es de que no puedo esperar a ver ese momento y espero con autos Quantum. Me he quedado con varias preguntas, José Carlos, desde regulaciones en otros países, de si han pensado quizás exportar no el producto, sino los diseños, estilo patentes, Sí, eso o... sí, la marca sí, definitivamente sí. Hasta que no haya este tipo de cambio de políticas sencillas en cuanto a burocracia, importaciones para luego exportar, etcétera, que era la idea, digamos, de las zonas francas, que inclusive la zona franca de Cochabamba la han cerrado. No puedes, o sea, porque no vas a ser competitivo nunca. No puedes ser competitivo a un nivel de poder exportar. ¿Podemos ser competitivos para Bolivia? Claro que podemos, pero cuando ya querramos competir con productos hacia afuera, no somos atractivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, aprovechar el diseño que tenemos, la ingeniería, etcétera, para hacer plantas en otro lado con socios eh, de ese país principalmente y la marca, ¿no? Entonces, el know-how, todo eso lo podemos exportar. Lamentablemente, el know-how no va a generar empleos para Bolivia que es lo que más se necesita hoy en día, pero bueno, por lo menos nos abre puertas para en algún momento hacerlo y esperando que las autoridades algún día piensen un poquito. Esperemos que sí, esperemos que el cambio llegue pronto, porque realmente es perjudicial para... Hay muchísimo talento en Bolivia y yo estoy siempre sorprendido de todo el talento que existe, pese a todas las adversidades que existen ahí.
es impresionante todo lo que se logra hacer. Imagínate si es que tuviéramos un ecosistema, unas regulaciones, políticas públicas que en realidad fomenten eso. Sería un mundo, sería una Bolivia totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿no? La idea es esa, como dices, se crea un ecosistema. Yo tengo la esperanza, no solamente hay el ecosistema que se puede hacer a partir de movilidad eléctrica urbana, hay exportación de servicios, por ejemplo. Hay empresas muy interesantes que dan servicios a empresas grandes de afuera. Y te das cuenta que vos que estás, por ejemplo, en el tema del software, ¿no? O sea, podrías de repente hacer tu trabajo desde Bolivia, podrías manejar un grupo grande de ingenieros y con sueldos interesantes. O sea, no estamos hablando de remesas que lleguen o de $200, $300 al mes por persona. Nos estamos hablando de sueldos de fácil $1,000, $1,500 y que representarían un ingreso bastante importante para Bolivia, sea en call centers, sea en ingeniería de sistemas, sea en ingeniería civil, sea diseño gráfico, traducciones, N cosas que se van a demandar, manejo de servidores, inclusive poner acá, o sea, ¿por qué Bolivia no puede tener unas granjas de servidores si tiene potencial enorme para generar electricidad, que es el mayor recurso que se utiliza en el tema de servidores? ¿Por qué no tenemos una conexión decente de Internet? Que, o sea, podemos, ¿cuánto nos hubiera costado eso, digamos, comparado con lo que hemos gastado en otras cosas? O sea, si ponemos una buena conexión de Internet a Bolivia propia, y generamos electricidad que ahorita se genera, podríamos en la noche tranquilamente hacer una mina de bitcoins sin ningún problema por las noches, porque hay una generación de energía enorme, ¿no? O puedes procesar datos, etcétera. Hay muchas oportunidades y eso se necesita infraestructura, se necesita ingenieros que monitoreen, etcétera, para exportar ese tipo de servicios. O sea, los servidores es un servicio sencillo de exportar, ¿no? Tú sabes mucho mejor que yo ese tema. Y es un tema solamente de visión, no es un tema de muy complejo, digamos, ¿no? Entonces, si potenciáramos un ecosistema de exportación de servicios, pucha, la realidad sería otra. Porque, bueno, en Cochabamba, tú debes saber, hay grandes empresas, Halasoft, Calasoft. TrueSoft, etcétera, hay AzureSoft, perdón, hay muchas empresas importantes interesantes. Tengo un amigo de Goja Sales, una tienda enorme en Amazon, líder en el segmento de fotografía, por ejemplo. Y vos ves, y toda la empresa se maneja desde Cochabamba. Pues es impresionante. Un montón de profesionales con sueldos buenos, que ¿por qué no podrían haber más de esas empresas? O sea, fácil podrían haber muchas más de esas, ¿no? Entonces, pero necesitan algo que los impulse, que los legisle, etcétera. Hay mucha generación de servicios, pero no entra contablemente, legalmente, digamos, ¿no? Muchos ingenieros se crean cuentas en, bueno, ya no me acuerdo, no sé, de, páginas de outsource de servicios y crean sus páginas y no hay ni PayPal, digamos, para cobrar, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, tiene que crearse, prestarse una cuenta de PayPal de alguien para que les llegue la plata ahí y luego pierde un porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces, hasta eso te hace más, te hace más, te baja competitividad, porque si eres un ingeniero y estás haciendo subcontratos como ingeniero personal, digamos, no como empresa,
tienes que tomar en cuenta que luego te va a costar un 5% de repente traerte esa plata a Bolivia. Es Entonces tienes que sumamente cobrar caro. un 5% más. Es ridículo, ¿no? Entonces Es cuando sumamente deberíamos... caro. Entonces Bolivia, por ejemplo, para recibir o para mandar dinero, estamos hablando que vale 2.5% entre comisiones de banquero, banco central, etcétera. Entonces, ahí ya te resta 2.5% de competitividad. Porque con esa plata, por ejemplo, en el caso de nosotros, en vez de pagar comisiones de banco, etcétera, podríamos contratar a una persona más fácilmente. Y eso pasa en todas las empresas importadoras y exportadoras. Entonces, tienes un montón de trabas ridículas que no las vas a tener si haces la informalidad. ¿Cómo hacen los informales en Bolivia? Bueno, se van a Chile en flota, y dicen, o sea, yo por ejemplo estoy recontra en contra de la zona franca de Iquique porque es lo más fácil de contrabandear, ¿no? Entonces vas con tu fajo de billetes y dices, quiero comprarme 10 teles, no sé, 2 refrigeradores, lo que sea, aquí está la plata. No has pagado 2.5% de la salida del dinero, ¿no? Traes con un pilotero, con lo que sea, y lo vendes sin pagar impuestos y todo. Entonces, no puedes competir contra la Claro. informalidad en los mercados, en los yusus, en los pozos, en la cancha, en Cochabamba. No existe impuestos internos, no existe aduana, no existe Ministerio de Trabajo, un montón de cosas que compensan esas falencias, digamos eso, a los empresarios bien constituidos y serios. Y bueno, de algo tiene que vivir el Estado. Entonces, a ellos que han decidido ir por el camino eh, tortuoso, bueno, les daríamos más duro. Si han aguantado tanto, entonces les daremos peor todavía. Entonces, son ese tipo de cosas que uno no termina de entender, digamos, ¿no? Entonces, hay tanto por hacer, especialmente ahora se abren tantas oportunidades y nos ocupamos de estupideces, digamos, como no sé, cosas de política que no ayudan y solamente cuestan. Creo que por mucho tiempo las ideologías han tomado el lugar que la practicidad debería haber tomado, ¿no? Entonces, por pelearse con ese, no mi modelo, no tu modelo, no tu mano derecha, tu mano izquierda, ha nublado lo que realmente se tenía que hacer como políticas públicas de país. Y sin ir lejos, en lo que mencionabas de costo de transferencias, algo que mencionabas antes también era el tema de que el boliviano está muy apreciado, ¿no? El boliviano, la moneda del boliviano está muy apreciada y eso también hace que no sea tan competitivo hacia afuera. Y cuando estás contratando local, también eso afecta, porque si estuvieras, todo el mundo está buscando una moneda un poco más depreciada, excepto Bolivia, no sé por qué. Y eso también Es afecta. por mantener la falsa imagen que hemos tenido de que estamos muy bien, ¿no? O sea, lógicamente la moneda nos quita competitividad. Eh, lógicamente hay algunos sectores que son más beneficiados, ¿no? Cuando puedes decir, pucha, Claro. de repente El con consumidor final está feliz porque se puede comprar, qué sé yo, una una tele linda más. tele, claro, totalmente, que no es sustentable, ¿no? O sea, mucha gente lo ve así. Dice, no, y ahora puedo irme a Punta Cana y no me cuesta tanto, digamos, ¿no? Efectivamente, sí, es un gustito, que también lo podrías tener si tuvieras un país bien Claro, competitivo, ¿no? No necesariamente puedes hacerlo si a costa de los exportadores. Es por eso que nuestras exportaciones son solamente primarias, son extractivas, minería, estamos, bueno, tumbando toda la diversidad y toda la riqueza que tenemos en bosques por sembrar más, producir más y exportar más. ¿Nos traen plata? Nos traen plata, pero ¿a qué ¿a costo? qué costo? Terrible, ¿no? Entonces, y es un tema de falta de visión, es porque sencillamente los que nos gobiernan son los que se animan y no la gente capaz, digamos, ¿no? Entonces, es un tema de que el capaz está haciendo empresa, está trabajando en algo, y el que no puede dice, puta, ¿cómo voy a vivir y cómo puedo vivir bien? Y me meto a la política, ¿no? Entonces,
es un tema complicado de la mayoría, ¿no? No sé, creo que algún día la gente capaz tiene que hacerse cargo de las riendas y otra sería la historia. Sería una historia totalmente diferente. Eso de los partidos y quién ha estado más tiempo, quién no ha estado menos tiempo, lastimosamente reina por sobre quién puede hacer, quién no puede hacer. Pero bueno, esperamos que cambie. José Carlos, mil gracias. Te he tenido más de una hora aquí y te quiero agradecer enormemente la charla. A mí me ha encantado, he aprendido mucho. Creo que hay todavía más por Ah, ¿cierto? lo que Se ha pasado podríamos rápido. hablar. Pero yo te quiero agradecer de verdad por tu tiempo y bueno, ojalá podamos estar hablando antes. No sé si quieres decir algo último que quizás nos hayamos olvidado mencionar. No, bueno, agradecerte por el espacio y saludo a todos los que están viendo, que se cuide mucho este tiempo de aprovechar cosas diferentes que antes tal vez no valorábamos, tiempo con la familia, también tiempo para pensar en algunas otras cosas, para pensar en proyectos, para animarse a más. Se puede aprovechar el tiempo de muchas formas, ¿no? Entonces, que crean que hay cosas que se pueden hacer importantes y que se animen. Va a ser, si bien vienen tiempos muy difíciles, hay que estar ahora más que nunca pensando qué cosas pueden resultar. Necesitamos de los emprendedores, sobre todo, necesitamos mucho de los emprendedores porque van a ser los que creen los empleos que necesitamos, entonces hoy más que nunca tenemos que eh, confiar y tenemos que apoyar a nuestros emprendedores porque es la manera de salir. Todos los días en la Cámara de Industria en la cual pertenezco en Cochabamba, veo de que hay gente que está eh, preocupada por pagar sus planillas, hay mucha gente que está siendo despedida, pero eh, eso nos va a traer problemas, pero sencillamente no se puede obligar a ciertas empresas a mantener sus planillas, porque el dueño de la empresa, etcétera, puede jalar hasta donde dé la cuerda nomás, ¿no? Claro. Entonces, si tienen que despedir, eh, lógicamente a nadie le gusta despedir yo creo, no conozco algún empresario que diga, pucha, qué feliz, he sacado gente, digamos, ¿no? O sea, Claro. salvo que realmente sean malas personas. Eh, pero, pero en general se vienen tiempos difíciles y necesitamos mucho, mucho de los emprendedores. O sea, necesitamos ahora más que nunca de la creatividad, de la valentía de los emprendedores en pensar, en reinventarnos y en animarnos, ¿no? Entonces, ojalá que de diferentes rubros se pueda animar la gente a emprender y también la gente tiene que pensar, ponerse a pensar y decir, bueno, a ver, en cosas sencillas, ¿no? A ver, no sé, esta polera, esto, ¿a quién va al final de cuentas? ¿Va a ir no sé, a generar empleo acá o va a ir a alguien que está contrabandeando o está haciendo así, etcétera? Vamos a tener que ser consumidores más responsables y valorar más lo nuestro porque peso que se gasta hay que tratar de que se quede en Bolivia, ¿no? Entonces eso va a ser muy, muy importante en todo nuestro consumo y bueno, ese mensaje para los consumidores y los emprendedores. Me sumo a tus palabras. Estamos hablando, José Carlos. Dale, Gracias. gracias. Que estés muy bien. Chao.